Astro con su amiga estaban muy asustados porque vieron cómo Chiquitín los estaba observando. Así que ellos fueron a esconderse porque sintieron malas vibras que habían en la casa. Like para parte 2. Vine a este parque porque conocí a un chico que siempre pasa por aquí recogiendo botellas. Y él a los minutos se me acercó y yo le pregunté de dónde era. ¿Tú crees que tenemos que ayudar a este chico? En esa lavadora vieja de mi abuelita estaba alguien escondido y no sabíamos qué era. Like para parte 2. Estaba muy contenta en este parque cuando me di cuenta que había algo muy extraño aquí. Y yo fui a investigar y cosas muy extrañas estaban saliendo de eso. Like para parte 2. Come on, come on. No. Come on, come on. No. Come on, come on. Sí. No. No. Mío. No. Bye. Come on. No, mío. Bye. Come on. Yes. Thank you. Goodbye. Come on. Sí, thank you, gracias. Come on. Yes, thank you. Come on. Sí, thank you.